Ha sido un día maravilloso, hermanos. Hermanos, este es nuestro ya tercer servicio del día de hoy, de día de resurrección. Cuarto con el de inglés, ¿verdad? 4 servicios. Dios ha sido muy bueno, hermanos. Entonces, ya para cerrar esta jornada tan hermosa que hemos tenido desde muy temprano, quisiera hablarles de un tema en el cual quisiera más bien meditar con ustedes, amados. Le hago una pregunta. ¿Verdaderamente necesitamos pruebas de que Cristo resucitó, hermanos? A través de los siglos, históricamente se ha levantado muchos argumentos, muchas discusiones sobre la veracidad de la resurrección de Cristo. Para nosotros los cristianos, los evangélicos, hermanos, la resurrección es el acto más importante que Cristo haya hecho, hermanos. Pablo lo reafirmó y dijo: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y a través de los siglos, muchos historiadores cristianos han tratado de traer, hermanos, pruebas. Y por ejemplo, hay un escritor de apellido Strobel que ha hecho muy buen trabajo, hermanos, a través de la historia, cómo ha afirmado de una manera veraz y científica la realidad de que Cristo sí resucitó. Y puede haber muchos otros argumentos. Ahorita quiero hablarles sobre 7 argumentos bíblicos sobre la resurrección. Pero, amados del Señor, yo creo que no necesitamos pruebas. Déjenle explico por qué, amados. Porque la experiencia propia personal de la salvación, del cambio transformador, de la esperanza que tenemos en la vida eterna, de la seguridad y con la confianza con la cual vivimos en Cristo, es más que suficiente, hermanos. Y yo en otras ocasiones le he dicho esto. Me quita un poco los monitores acá, por favor. Gracias. Y otras veces yo le he dicho esto. Vamos a suponer, solamente una suposición por un momento, de que todo lo que hemos creído, a lo mejor los agnósticos, los que no creen en Dios, a lo mejor sí tenían razón. Vamos a suponer, vamos a darles ese lugar a ellos, ¿no? Y decirles: está bien, tuvieron razón. La pregunta es: ¿quién vivió la vida mejor? No sé si me está entendiendo, hermanos. Porque aun si no fuera cierto haber vivido una vida de fe, una vida de restauración, una vida de cambio, una vida llena de amor, una vida con esperanza, una vida donde viste tu vida ser transformada y cambiada, hermanos, y ser llevada a otro nivel espiritual. Hermanos, a la hora de morir, los cristianos mueren con paz, con confianza, con seguridad, deseando ver a su Salvador. Entonces, por donde quiera que le busques, por donde quiera que lo mires, hermanos, aun si no fuese cierto, yo volvería a vivir esta vida. Yo volvería a creer en Dios, hermanos, y volvería otra vez, porque esa es la forma de vivir, forma de gozo, de paz, de bendición, de fe, de confianza, de armonía, de una familia estable, de un matrimonio bendecido, de una vida, hermano, que todo lo que haces prospera. Entonces, a veces no necesitamos, hermano, que alguien venga y nos diga: es que si hay pruebas. Una vez un muchacho me dijo, estaba por allí en la tienda y miró de esas revistas amarillistas, de esas que publican puras sonsadas, ¿verdad? Y llegó muy sonriente y me dijo: acabo de ver una revista de esas que encontraron el arca de Noé. Ahora sí creo, me dice. Hermanos, lo que habla
del testimonio de Dios en nuestras vidas es la experiencia personal. Hay gente que nunca te va a entender, nunca van a aceptar el evangelio. Muchas veces van a tener un coqueteo únicamente con el cristianismo, pero nunca se van a entregar, porque dudan, porque no están seguros, porque prefieren mejor las tinieblas que la luz, por cualquier situación. Y hermanos, está bien, no todos van a entrar al reino de los cielos, pero de una cosa sí estoy seguro, hermanos, que es bien hermoso vivir la vida cristiana aquí y luego irse con la seguridad de que allá te está esperando la eternidad en la presencia de Dios. Así que, pero de todas maneras vamos a mirar el texto de unas 7 evidencias que muestran la resurrección de Cristo Jesús, hermanos, en la palabra de Dios, en el texto. Ya no en la cuestión científica, sino en el texto. ¿Cómo se escribió el texto, hermanos? Hay que recordar que si no fuera por la resurrección de nuestro Señor, todas las palabras y las demás acciones que nosotros tuviésemos no tuvieran validez. Pero gracias a su muerte y a su resurrección, nuestra fe es válida. Es válida, hermanos. Entonces, veamos esos puntos bíblicos, hermanos, porque esto le van a ayudar a usted para argumentar correctamente lo que significa la resurrección de Cristo Jesús a la luz del texto, a la luz de la palabra del Señor. Yo creo que la primera evidencia, hermanos, en la palabra del Señor fueron los mismos soldados. Hay gente que no ha entendido que los soldados romanos de aquel tiempo, que eran la guardia herodiana, eran más o menos un judío. Me dijo una vez un maestro judío de la Universidad de Jerusalén, me dijo esto una vez. Me dice, ellos eran como los SEALs, como los Navy SEALs de los Estados Unidos. Se seleccionaba lo mejor. No eran soldados del vulgo o soldados recién empezados o apenas recluidos. No. Eran personas muy especiales. Entonces, estos son los soldados que fueron elegidos según la historia, no solamente para llevar a Cristo a la cruz, pero después para vigilar la tumba donde fue puesto. Y parece algo tremendo esto, hermanos, que no fueron los discípulos los que pidieron que se pusiera una guardia para vigilar la tumba. ¿Sabe que fueron ellos mismos, los fariseos, los religiosos del tiempo, diciéndole a Herodes, más vale que pongas a alguien a cuidarlo, porque seguro se van a robar el cuerpo y después van a decir que resucitó? Ellos mismos se metieron en ese problema, hermano. Leamos la escritura, hermanos. Mire, en Mateo 28, 11 al 15. Voy rápidamente, sí, nada más para darle un poquito más de luz de cómo fue la resurrección de Cristo Jesús. Obviamente tenemos que leer los evangelios y es mucha la lectura, entonces solamente tomé unas partes. Pero por ejemplo, cuando hablamos de los soldados fueron puestos, hermanos, en la tumba. Por lo menos deberían de estar ahí los 3 días, el viernes que fue crucificado, sábado y domingo. Hermanos, la guardia romana consistía en 16 soldados, hermanos. Oiga bien esto, tomando turnos de 4 horas en grupos de 4, o era lo que la ley romana en ese tiempo enseñaba. Sin embargo, cuando las mujeres llegaron en la mañana del domingo, según la escritura, no había soldados. ¿Qué pasó? Mateo capítulo 28, versículo 11. Dice Mateo 28, 11: mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? ¿Recuerda, hermano?
Llegó el ángel, removió la piedra, el Señor ya no estaba adentro, etcétera, etcétera. Y reunidos con los ancianos, versículo 12, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, ¿qué dice la Biblia? Oh, sí, cómo no. Qué tremendo lo que la misma palabra enseña, hermanos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Obviamente que desobedecer una orden romana en ese tiempo les iba a costar la vida, hermano. Por eso es que tenían miedo. Por eso fueron, hermanos, ellos ¿cómo se dice cuando pasas una mordida? Ayúdeme. Sobornados, extorsionados, más bien sobornados, para que ellos guardasen silencio, y se les prometió con mucho dinero el soborno, y aparte hablar al gobernador para persuadirlo para que los pusiera a ellos a salvo. Y ellos tomando el dinero, y es que no les quedaba otra. ¿Cómo explican que un ángel llegó? ¿Cómo explican que él resucitó, que quitaron la piedra y que no estaba ahí? Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué tremenda la palabra. Ahora, esa es la primera evidencia. Segunda evidencia, hermanos: las tumbas se sellaban, amados. Se sellaban. Ahora, entienda esto: el personaje que están políticamente hablando, políticamente, religiosa y políticamente hablando, era un personaje muy importante. Se le consideraba un revoltoso, se le consideraba alguien que se había levantado contra el Sanedrín, contra los religiosos, pero también, hermanos, se le estaba acusando de no obedecer al César. Entonces había dos movimientos fuertes: el político y el religioso. Por ello es que cuando se lleva a la tumba, los que han ido en viaje a Israel, a Jerusalén, ¿se acuerdan de la tumba vacía? Ándele, ahí, hermanos, amados del Señor, se pone el personaje adentro, se rueda la piedra, que es una piedra muy pesada, porque tenía que cubrir la entrada de una cueva, hermano. Tiene que ser entre varias personas, y después de ponerla lleva un sello. Ahora, el sello aquí es importante porque había dos vertientes muy poderosas que querían asegurarse de que permaneciera muerto. Porque aún ya se había escuchado, ya se había rumoreado de que él iba a resucitar. ¿Se recuerdan, santos? Entonces el sello es muy importante, amados. No estaban ahí los soldados, ni tampoco estaba el sello cuando llegaron las mujeres, hermanos. Ese lugar, en algún momento del sábado en la noche, domingo en la mañana, fue cuando los ángeles removieron la piedra, y al removerla se rompe el sello. Leamos Mateo 27, versículo 62 en adelante. ¿Están aquí todavía? Muy bien. Al día siguiente, que es después de la preparación, acuérdese, hermano, que fue en durante la Pascua judía, viernes, hermanos, de lo que es, hermano, el Passover, ¿verdad? O cómo se le llama, el sacrificio. Luego el sábado, día de reposo, y luego el domingo, hermanos. Vamos adelante. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Versículo 65. Y Pilato le dijo: ahí tienes una, ¿qué? Guardia. 16 seals, ¿ok?
De 4 en 4 horas cada uno asegurando el lugar. Ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Observe el texto. Sellando ¿qué? Y poniendo la guardia. Ese fue el error que ellos cometieron. Hubiera sido más factible, hubiera sido más accesible, más entendible si no le hubieran movido. Pero la misma ocupación de poner guardia fue lo que armó a los testigos, lo que le dio herramienta a la credibilidad de que verdaderamente Cristo había resucitado, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos hablando de evidencias bíblicas. Hay muchas más, hermano, y evidencias científicas y todo eso, pero solamente para familiarizarnos. Ahora, esa es la número 2. La número 3, hermano, la piedra. La piedra. Quizá lo más sorprendente para estas mujeres fue notar que la piedra había sido removida. Hay que recordar, una de ellas iba pensando, ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra? ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando llegan, la sorpresa fue que el sepulcro, hermano, la piedra estaba removida. Hay que recordar que las piedras eran unas piedras talladas de una forma redonda para que se pudiesen rodar y tapar lo que era el acceso a la cueva, que era lo que era una tumba. Esa era una tumba de ricos. ¿Quién fue el que pidió el cuerpo de Jesús? José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Un hombre rico y poderoso, que tenía su tumba preparada para sí mismo, que eran unas tumbas muy faraónicas, hermano, muy especiales, talladas con mucha anticipación. Se hacía la cueva, se hacía el acceso, se ponía el lugar, aquí me van a poner, preparaba la piedra y esperaba su muerte, hermano. Pero cuando apareció esta situación, hermano, entonces José de Arimatea pidió el cuerpo para llevarlo a aquel lugar. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, esa piedra tenía que ser fuerte, grande, pesada, porque tenía que proteger, porque se hacían muchos rituales, hermanos. Hay gente que le gustaba ser sepultada aún con sus riquezas. Y aún con muchas cosas personales. Y no solamente eso, pero cuidarlo de la amenaza de los animalitos y de todo lo demás. Entonces tenía que ser algo bastante grande y bastante pesado. Leamos la escritura, hermanos, en Mateo 28, 1 al 4. No estoy leyendo, hermanos, de una manera ordenada. Quiero que me siga ahora en Mateo 28, 1 al 4. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea el domingo, hermanos, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió ¿qué? ¿Removida por qué? Por un ángel. Y se sentó. Imagínese el calibre, para que visualmente lo hayan visto sentado encima de la piedra. ¿Me están siguiendo, santas? Dice, su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como se desmayaron, santo. Imagínense, tembló la tierra, aparece el ángel, mueve la piedra. Óigame, ¿con qué defienden los hijos? Entonces la piedra, fíjese bien dónde vamos, hablamos de los soldados, hablamos del sello, hablamos de la piedra. Ahora hablemos del mismo sepulcro, del propio mismo sepulcro. ¿De quién era? De José de Arimatea. Cuando ellos, aquí viene lo interesante, hermano. Fíjese que nadie fue testigo ocular de que el cuerpo se haya levantado. Y esto
produce algunas preguntas, ¿no?, en la gente. Dice, bueno, esto, ¿por qué no hubo un testigo ocular? Hay que recordar, hermanos, que la palabra de Dios habla de una obra redentora que Cristo hizo en esos 3 días. Después hablaremos del tema. Pero el punto aquí es, hermanos, que no hubo un testigo ocular en el momento que él se levantó, pero hubo muchos testigos de haberlo visto y de haber traspasado paredes. Ahora bien, cuando llegan las mujeres, no encuentran cuerpo dentro del sepulcro. Había evidencia de los soldados desmayados y que fueron a dar la historia de ellos al gobernador, a los religiosos de su tiempo. Encontraron el sello roto, la piedra removida, pero el sepulcro estaba vacío. Esto es importante, el sepulcro está vacío. Vacío. Leamos escritura, Lucas capítulo 24. Estamos mirando diferentes evangelios, los diferentes lentes en los evangelios. Versículo 1 del capítulo 24 de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Este es el punto. Entraron y no estaba el cuerpo de Cristo ahí. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Esas son las palabras de estos otros 2 ángeles. Algunos cuestionan y dicen, bueno, ¿que no era uno o eran 2? Hermanos, hay diferentes lentes. El lente de Mateo dice que aquel estaba sentado sobre la roca. El lente de Lucas, hermano, que él era el que más indagaba, él era historiador, más cuidadosamente habló de 2, y habló, hermano, de una conversación más amplia que ellos tuvieron con las personas que fueron a buscar al cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Así que el otro es el lugar vacío, no está el cuerpo. El cuerpo es la evidencia de que permaneció muerto, pero como no está muerto, hermano, como no está muerto. Ahora, llevamos 4. Quinto, los lienzos. Si se hubieran robado el cuerpo, ¿por qué se roban el cuerpo y dejan los lienzos ahí? O las vestiduras. ¿Cuántos me están entendiendo? Llegas, te robas el cuerpo y lo agarras, lo envuelves y te lo llevas. ¿Siguen aquí? Las telas que habían envuelto el cuerpo del Señor Jesús estaban en su lugar, como si hubieran sido abandonadas, pero sin ser removidas. En otras palabras, hay que recordar que estaban dobladas. Esta señal destruye la idea de que el cadáver haya sido robado. Si el cadáver hubiera sido robado, los lienzos no estuvieran ahí. Vaya conmigo. Ahora el lente de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10. No importa que leamos mucho, ¿verdad que no? Ándele pues, al cabo. El primer día de la semana, capítulo 20 de Juan, versículo 1. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos en dónde le han puesto. Está perdido el cuerpo, es lo que está diciendo, hermano.
Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, eran Juan y Pedro, para que se entienda, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién era el otro discípulo? Juan. Juan era más jovencito. ¿Se acuerda? Pedro estaba más viejo. Entonces el chiquillo, ese salió corriendo y ese llegó más rápido. ¿Siguen aquí? Versículo 5. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no se asomó. ¿Y qué miró? Los lienzos. Ahora, ¿por qué no entró? Porque estaba chiquillo y le hacía pis pis. ¿Cuántos entienden, hermano? Sí, o sea que sí corrió rápido cuando llegó. Y si se me aparece la Llorona allá adentro. Ahora, acuérdese, hermano, acuérdese que todavía en ese tiempo, como en el día de hoy, había muchas historias y había mucho misticismo. Siempre lo ha habido en las culturas. Aún la cultura judía tenía mucho sincretismo, hermano, y muchas de esas cosas. ¿Se acuerda cuando estaban en la barca y que miraron al Señor caminar sobre las aguas? ¿Y qué dijeron? Un fantasma. Ahora sí se nos apareció Juan Diego. Ahora sí la Llorona de a de veras. No, el Señor Jesús los tuvo que calmar y les dijo: hey, cálmense, soy yo. Entonces sí había miedos, había temores, que se les apareciera el jinete sin cabeza o ¿cómo se llaman? Pues todos esos nuevos esas cosas. Entonces Juan llega. No se atreve a entrar, pero al asomarse ve los lienzos, hermano. Pero no se atreve. Entonces dice la escritura, déjeme, me ubico, 6. Luego llegó Simón, versículo 6. Llegó Simón Pedro detrás él. Y él sí entró al sepulcro, dice, y vio los lienzos puestos ahí y el sudario. ¿Sabe cuál es el sudario, verdad? Bueno, vamos adelante. Que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Había un orden. ¿Cuántos me están siguiendo, santos? Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que le hacía pis pis, que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué dice su Biblia? Y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volviendo a los discípulos a los suyos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Tremendo, hermano. ¿Cuántas llevamos? 5. Número 6. Ahora aparece la número 6, que son las cicatrices de que murió. Tomás, ponle, mete tu mano. Qué tremendo, hermanos. Después de la resurrección hubo unas varias ocasiones que los discípulos se reunieron, hermanos, tanto en el aposento alto como en algunos otros lugares, y Cristo se apareció, según el texto, hermanos. Uno de los discípulos que no estuvo presente, y era necesario que esto aconteciese, fue Tomás. ¿Dónde andaba Tomás? No lo sé, pero no se juntó con ellos. Después le dijeron: hey, fíjate que resucitó el Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Hasta no ver. Vamos a la escritura, Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Sí, hermanos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, estoy en Juan capítulo 20, versículo 24. Le dijeron, el 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, ¿qué dijo? No creeré. Versículo 26.
8 días que después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando ¿qué? Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Lo más tremendo es que aquí es donde las cosas se ponen un poquito más difíciles, porque el cuerpo está resucitado, pero el cuerpo se está glorificando, espiritualizando. Recuerde que él iba a ascender al Padre. Esa era la promesa, ascender al Padre, hermanos. Ahora bien, ya podía estar en una omnisciencia, omnipresencia. ¿Estamos entendiendo? Pero con las marcas todavía visibles y palpables. Ese es el poder de Dios, amados. Vamos adelante. Pasa a vosotros, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. Ahí es donde entramos usted y yo, hermanos. Porque la experiencia de la salvación nos da la confianza y la seguridad de la veracidad de su resurrección. No porque nos lo hayan contado, no porque haya pruebas, no porque haya ciencia que lo respalde, sino simple y sencillamente por el poder de la resurrección que ha actuado en mi persona, en mi ser. Déjeme terminar. Tomás sabía que estaba en la presencia del Señor resucitado por las evidencias y por las cicatrices. Terminamos con el número 7. ¿Qué más? Los testigos oculares. Los testigos oculares. Hay varios registros bíblicos de la aparición del Señor hasta que Él ascendió. El lugar en la playa, el camino de Emaús, el aposento alto donde estaban todos cerrados y algunos otros acontecimientos. Pero por ejemplo, ya en Primera de Corintios capítulo 15, Pablo, hermanos, que es el que escribe este texto a la iglesia de Corinto, él lo refleja de otra manera. El Señor ya había ascendido, ya estaba en el cielo, hermanos. Y mire la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. ¿A dónde iba Saulo de Tarso cuando se le apareció el Señor Jesús? A Damasco. ¿Correcto, hermanos? Y se le aparece resplandeciente y le dice: Saulo, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú. Pero yo, cuando te perseguí, perseguías a mi iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de. Entonces Pablo después escribe y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sigo en Primera de Corintios 15, ahora voy al versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 5. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahora, estos 500 hermanos, los teólogos dicen que era el momento en el que iba a él ascender, y de esos 500 solamente quedaron 120, porque poco a poco se fueron, aún después de haber visto a Cristo ascender a los cielos. No vamos a entrar en eso ahorita, solamente como un comentario por ahí encimita. Dice la Escritura: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Él murió y resucitó, hermano. Ahora, que si van a discutir, déjenlos que peleen y discutan y cuestionen y no importa, hermanos. No interesa, no entre en discusiones, no entre en pleito, no entre en controversia. Es la experiencia personal. Por eso Cristo le dijo a Tomás: bienaventurados son los que creyeron sin ver. En conclusión, la evidencia de la resurrección de Jesucristo es abundante, hermanos. Y se puede ya declarar con certeza que Jesucristo vive. Él vive. Pero aún si no existiesen estas evidencias en el texto, hermanos, la experiencia propia, la validez de nuestra fe no está en las evidencias. La validez de nuestra fe está en lo que hemos nosotros experimentado como poder de Dios y gracia de Dios en nuestra vida. Por eso se les dice a las personas: reciban a Cristo, confiesen a Cristo, ábrale su corazón a Cristo para que Él venga a morar en su ser, en su corazón, para que Él gobierne su vida. Y si que le confiesas con tus labios y le crees con tu corazón, serás salvo. El que no creyere ya es condenado, dice la Escritura, pero el que ha creído ha encontrado la salvación y ha pasado de muerte a vida. Les cayó el 20, santos. Así que vamos a la cena del Señor. Dicen amén, amados.